Soy Josafat Hernández, profesor investigador de la División de Estudios Multidisciplinarios del CIDE y coordinador del Seminario del Capital. Primero que nada, decir que el antecedente del TEMEC es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es un tratado que se firmó en 1993, entró en vigor el 1 de enero de 1994 y tuvo un proceso de consolidación durante la etapa neoliberal. En particular, pues es el gran legado de Carlos Salinas de Gortari, y de ahí se mantuvo hasta el primer gobierno de Donald Trump, que Donald Trump lo que hizo en el primer gobierno fue renegociar. Entonces el Tratado de Libre Comercio se convirtió en TEMEC, entonces hubo una serie de modificaciones que básicamente debilitaron el libre comercio, tal y como había antes, porque el gobierno de Trump llegó siempre apoyado por un sector de clase trabajadora y sindicatos que se quejaban de la pérdida de empleos, de la desindustrialización, de la deslocalización de las fábricas, y en ese contexto Donald Trump empieza con el nacionalismo económico y sus medidas proteccionistas en 2017. ¿No? Entonces, él empieza a presionar, se hace la renegociación, el TEMEC, como lo conocemos, surge y entra en vigor en 2020. Y entonces había un plazo de 6 años para ver, digamos, cómo iba, y a partir de esa experiencia iba a haber una renegociación, y si la renegociación era adecuada y, digamos, las partes estaban de acuerdo, Estados Unidos, Canadá y México, se prolongaría 16 años más. Lo que ocurrió fue que Canadá no estuvo en ninguna de las rondas de negociación, ni con Estados Unidos, ni con México. Las negociaciones empezaron desde el segundo gobierno de Trump, desde que él entró, digamos, en funciones, enviando requerimientos al gobierno de México, ¿no? Y ya anunciando medidas unilaterales de aranceles. Y bueno, eso hizo que hubiera aranceles en el sector del acero, del aluminio, automotriz, electrónico, y eso fue generando pues una situación donde empezó a haber dudas de qué es lo que iba a pasar con el TEMEC, ¿no? Entonces, el gobierno de Trump envía cerca de 55 requerimientos el año pasado al gobierno de Claudia Sheinbaum, para que el gobierno de Trump estuviera feliz, ¿no? Entonces la presidenta dijo, algunos nos interesan a nosotros, como reducir los homicidios, mejorar la seguridad de las y los mexicanos, y son de interés nacional, y otros veremos qué pasa. Pero digamos, la presidenta siempre ha estado defendiendo la soberanía, defendiendo los intereses nacionales, y entonces durante 2025 pues hubo esta dinámica de los aranceles, requerimientos, fijar un plazo de negociación, ver qué tanto se avanzó, y después, en ese momento, decidía el gobierno de Trump si mantenía o no los aranceles. Entonces fue generando una dinámica de introducción de incertidumbre estratégica, que a él le permite negociar y que a él le permite usar todas las asimetrías en una relación bilateral entre Estados Unidos y México. Hay que decir que la economía estadounidense tiene 10 veces el tamaño del PIB de México, ¿no? Entonces, estamos hablando también de una de las potencias militares más fuertes que han usado, digámoslo así, su poderío militar para acceder a los recursos naturales, como pasó en Venezuela contra Nicolás Maduro, que lo secuestran y presionan al gobierno de Delcy para acceder al petróleo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el gobierno de Trump, en este contexto, pues no tiene, desde mi punto de vista, grandes motivaciones para ampliar el tratado del TEMEC a 16 años, y lo que optaron recientemente fue por negociaciones anuales. Entonces el TEMEC no es que haya perdido vigencia, siguen los flujos comerciales. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum mencionaba acerca del comercio bilateral entre México y Estados Unidos. Es muy grande los montos, estamos hablando de montos gigantescos, una relación comercial muy dinámica,
Diario cruza la frontera por motivos laborales cerca de 1 millón de personas entre México y Estados Unidos y, por ejemplo, los flujos de camiones, etcétera, siguen, ¿no? Sigue habiendo entradas y salidas de mercancías, etcétera. Pero digamos, lo que ahora está pasando es que el TEMEC, como lo conocemos, se mantiene 10 años, pero está sujeto a revisión anual y está sujeto a las cláusulas que en estos momentos existen, donde Donald Trump puede imponer aranceles si él cree que su seguridad nacional está comprometida. Entonces, los aranceles en ese sentido van a seguir las dinámicas de presión para que el gobierno de México ceda a las presiones que Estados Unidos haga para acceder a diferentes temas como energéticos, buscar desregulaciones para sus empresas y acceder, digámoslo así, a minerales estratégicos, ¿no? Que eso es lo que quiere el capitalismo en esta transformación post-neoliberal que está impulsando Donald Trump, ¿no? Entonces, en ese escenario se vienen estas negociaciones anuales y así van a estar 10 años, ¿no? Y hoy lo decía la propia presidenta, de pronto si quieren se puede volver a renegociar y se puede ampliar por 16 años o de plano desaparecer, ¿no? Entonces, me parece que es un tema muy complejo lo que se está dando y desde mi lectura, pues muy personal, en el fondo lo que está haciendo Donald Trump es mantener la vigencia de los aranceles como mecanismo de presión, no solo para el gobierno de México, sino como un mecanismo de presión al capital transnacional industrial, que ellos llaman globalista, que son estas empresas que estaban situadas en el cinturón de óxido en los Estados Unidos, de industria automotriz, que se fue deslocalizando y en su momento aprovecharon los diferenciales de precios, de costos laborales, exenciones fiscales, etcétera, que ofreció México. Entonces se generó una industrialización neoliberal en las décadas pasadas, ¿no? Gran parte del sector exportador de México no está en manos de mexicanos, está en manos de empresas multinacionales. Entonces me parece que lo que está haciendo el gobierno de Trump es presionar a esas empresas para que relocalicen su capital, produzcan en el, digámoslo así, en la mainland de los Estados Unidos y de esa forma se vaya generando pues este proceso de reindustrialización. Entonces me parece que ahora estamos entrando en una etapa de transformación muy interesante, muy compleja, donde el libre comercio prácticamente ya está terminando. Estamos en una etapa neoproteccionista. Donald Trump está poniendo aranceles prácticamente a todo mundo y a su vez están generando pues muchas tensiones, en este caso entre China y Estados Unidos, ¿no? Evidentemente México es un escenario de esa guerra comercial entre China y los Estados Unidos y me parece que en este contexto lo que busca el gobierno de Trump es que el capital que se fue regrese y reindustrialice para poder incrementar su sector manufacturero. Porque en la etapa neoliberal, sobre todo en las últimas décadas, el sector manufacturero estadounidense se redujo. Cerca, digamos, antes era 4 veces mayor el sector manufacturero respecto al de China, hoy es 2 veces mayor el de China al de Estados Unidos. Entonces hay una pérdida de competitividad y lo que ha planteado el propio gobierno de Trump, tanto en su doctrina de seguridad nacional de 2017 como en la doctrina de seguridad nacional de 2025, es el rejuvenecimiento de la economía. Y eso significa reindustrializar, desarrollar sectores de punta como inteligencia artificial, biotecnología, semiconductores, etcétera. Y entonces en todo este contexto, pues ellos van a usar los mecanismos ambiguos que están en el TEMEC para mantener pues un control, digamos un control imperialista de la economía mexicana y en ese sentido evitar que México haga tratados de libre comercio con China, porque hay unas cláusulas del TEMEC que lo prohíben. Entonces México no puede tener estos tratados de libre comercio con China. Estados Unidos lo que quiere es mantener el control y dejar fuera el capital chino de su zona de influencia y al mismo tiempo usar estos mecanismos de aranceles para obligar a que el gobierno de México se someta a sus dinámicas, ¿no? Entonces, me parece que la respuesta que en este momento tan complejo se ha dado de México es muy interesante, muy importante porque
a la amenaza del trumpismo se le responde con más soberanía. Y creo que la presidenta lo ha dicho muy bien, hay que generar más producción interna, hay que reindustrializarnos también nosotros, o sea, así como también Estados Unidos busca la reindustrialización, nosotros también. Y la política industrial que en estos momentos se ha impulsado en México se llama Plan México. Y me parece que el Plan México ha logrado incrementar inversiones extranjeras directas. Me parece que es muy importante que los empresarios nacionales inviertan más, precisamente por la necesidad que tiene nuestro país de tener más inversión. Afortunadamente, en los últimos meses ha habido un crecimiento económico importante y creo que en ese escenario, pues la respuesta que ha dado el gobierno de México ha sido la adecuada porque se fortalecen los motores endógenos de crecimiento, pero al mismo tiempo hay un proceso de diversificación comercial. Estas relaciones con Europa, se ha mirado más hacia América Latina, pese a todo también hay una relación con China, entonces me parece que en ese sentido también se está respondiendo con diversificación comercial. Por ejemplo, México lo que tiene que ir generando es un proceso de diversificación comercial porque, como bien dices, cerca del 83% de todas las exportaciones mexicanas se van hacia Estados Unidos, ¿no? Mientras Estados Unidos solamente envía cerca del 13-14% del total de sus exportaciones a México. Entonces, evidentemente la asimetría es tremenda, pero al mismo tiempo también es muy interesante ver que la relación entre ambos países es deficitaria para los Estados Unidos y eso se debe al comercio intrafirma, porque gran parte de las importaciones que hay en los Estados Unidos son de las propias empresas que están en México y que aquí producen. Entonces el sector automotriz, por ejemplo, el que está en Estados Unidos, importa gran parte de sectores de autopartes y coches que de aquí se envían para allá y luego de allá se revenden, ¿no? Entonces, digamos, es gran parte esta estructura, digamos, de la división internacional del trabajo bajo el capitalismo que ha generado este déficit para los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas que constantemente vamos a ver en los siguientes años, que Trump va a estar diciendo que hay injusticia comercial, que es un término que, pues bueno, no tiene mucho sentido, pero él inventó ese término. Se le acusa a China, por ejemplo, de tener sobrecapacidad productiva y entonces ya no quieren el libre comercio contra China, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces me parece que estamos en una etapa donde los viejos paradigmas económicos, neoclásicos, liberales, que justificaban el libre comercio, se están acabando, ¿no? En el sentido de que no pueden dar cuenta de estos procesos tan complejos y entonces necesitamos transformaciones muy fuertes en el pensamiento económico, precisamente para darle sustento epistemológico más riguroso a las nuevas políticas económicas, industriales, agroalimentarias, que generen más soberanía. Y entonces necesitamos un nuevo pensamiento económico que nos ayude a guiar las transformaciones que necesitamos hacer de forma estructural en nuestro país. Entonces, uno de los temas que necesitamos transformar de forma muy importante y que López Obrador en su momento lo planteó y en estos momentos también la presidenta Claudia Sheinbaum lo está planteando, es el tema de la soberanía energética, porque gran parte de nuestra matriz energética depende del gas natural que proviene de los Estados Unidos y en cualquier momento ellos pueden cerrar el flujo y generar una catástrofe energética en nuestro país. Entonces necesitamos nuevas fuentes de energía, necesitamos pensar en la soberanía energética para blindarnos de esos posibles ataques imperialistas y también afortunadamente se está avanzando en soberanía tecnológica. Lo hemos visto recientemente con la producción de estos coches eléctricos, que la CCT, digamos, ha avanzado en esa producción, que pueden ser una producción masiva, ¿no? Y que es, digámoslo así, un coche eléctrico accesible para la población en general. Entonces me parece que se avanza en esa parte.
En política industrial también se está avanzando con el Plan México, con el tema también de la soberanía alimentaria. Necesitamos fortalecer nuestra soberanía alimentaria y creo que en ese contexto se ha ido avanzando poco a poco en los cambios, pero evidentemente eso significa que la transformación estructural de nuestra economía se tiene que hacer en el largo plazo, corto, mediano, largo plazo. Afortunadamente en estos momentos tenemos los programas sociales que le dan capacidad de consumo a la población, eso fortalece el mercado interno, eso puede promover negocios, puede promover la formación de capital nacional que necesitamos en estos momentos para invertir y a su vez puede generar diferentes ofertas, ¿no? Entonces, por un lado se ha avanzado en el fortalecimiento de la demanda interna con estos programas sociales y la recuperación del salario, pero por otro lado, lo que se requiere, y ya se está avanzando en eso, es en el fortalecimiento de las capacidades productivas que nos puedan servir para generar la oferta y así generar, digámoslo así, dinámicas que permitan el desarrollo sostenido, el desarrollo compartido, que es también uno de los temas más importantes que en esta etapa, yo diría ya post-neoliberal que se está generando, pues necesitamos impulsar que el crecimiento económico no se fetichice, que el crecimiento económico se vea como un medio para lograr un fin todavía más importante, que es el bienestar de la población. Por eso nuestra economía es moral, es decir, no es una economía centrada en la rentabilidad del capital, sino que es una economía centrada en el bienestar y me parece que en ese sentido tendríamos que estar pensando en cómo darle un sustento material al humanismo mexicano y creo que en ese sentido se está avanzando recientemente en el gobierno de la presidenta. Me parece que uno de los temas en este punto es, por ejemplo, lo que se hablaba en su momento del famoso Mexit, ¿no? O sea, así como se habló en su momento del Brexit, que se dio y que de forma catastrófica afectó al Reino Unido por salirse de forma desorganizada de la Unión Europea, o el Grexit que se daba, digamos, en estas negociaciones entre el gobierno progresista de Syriza y la Troika en Europa, que generó pues una preocupación de, bueno, nos salimos de la Unión Europea, pero ¿hacia dónde vamos, no? Entonces, en México se hablaba también del Mexit, ¿no? Y en este contexto, me parece que lo que necesitamos es siempre tener opciones organizadas. No es lo mismo que te saquen a que te salgas de forma organizada o ir preparando múltiples escenarios donde más bien se ve, por decirlo así, las respuestas estratégicas que hace el gobierno de Trump, las respuestas estratégicas que hacemos nosotros, considerando escenarios prospectivos. Entonces, ahí nos hace falta tener una cultura mayor de prospectiva, que significa estudiar el futuro. Es un poco extraño decir vamos a estudiar el futuro, pero en el fondo lo que se hace es estudiar escenarios posibles para alimentar la toma de decisiones y prever, digamos, hacia dónde van las tendencias. Entonces, un escenario que me parece que es muy importante es prever la posibilidad de que el TEMEC termine y me parece que considerando además cómo es el perfil de Donald Trump, de pronto en un momento de arrebato electoral, puede dar un golpe de mesa y decir aquí se acaba el TEMEC, ¿no? Y entonces en ese escenario tendríamos que tener una respuesta, ¿no? Entonces sí me parece que tendríamos que ir avanzando en cómo fortalecer y me parece que ahí la presidenta tiene muy claro, uno, que se construye la respuesta con base en fortalecer la soberanía, ¿no? Dos, me parece que es muy importante lo que se ha hecho de la diversificación comercial. Tres, fortalecer las capacidades productivas. Y aquí es muy importante recuperar un economista que se llama Friedrich List, que es un economista que decía que lo más importante en términos económicos no es la riqueza de un país, sino su capacidad para generar esta riqueza, es decir, las fuerzas productivas. Ese concepto lo retoma Marx, lo desarrolla y en la actualidad los chinos con Xi Jinping desarrollan el concepto que se llama fuerzas productivas de calidad. Entonces la gran pregunta es
cómo construimos nuestras fuerzas productivas de calidad. Y eso significa mejorar la educación, mejorar nuestras capacidades de innovación tecnológica, que los empresarios sean más productivos, que se genere mayor industria, menos rentismo, que gran parte del rentismo, como bien lo planteaba en su momento Lenin, ha parasitado las economías, y lo que necesitamos en ese contexto es ver cómo generar mejores capacidades de producción, es decir, fuerzas productivas de calidad, y yo creo que gran parte de la respuesta va por ahí. Soy Josafat Hernández, profesor investigador del CIDE, y les invitamos a ver la 4TV.